Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Marcela Alicia Soto Contreras y este es mi canal Notas de Convivencia Escolar, que está enfocado a plantear temas de la ahora llamada convivencia educativa desde mi particular mirada. Quiero aclarar que este no es un canal oficial del Ministerio de Educación ni tampoco pertenece a ninguna instancia gubernamental de difusión de las políticas educativas. Simplemente está hecho con la intención de poder comentar y poder entregarles a ustedes información sobre documentos, decretos y leyes que tienen que ver con cómo se aplican esta política en los colegios, ya para mejorar la convivencia educativa. ¿Por qué? Porque yo fui encargada de convivencia escolar y cuando estuve en el cargo me di cuenta que habían muchos vacíos y mucha información que a mí me faltaba y no tenía de dónde sacarla, o sí tenía de dónde sacarla, pero tampoco tenía el tiempo para poder leer todos los mamotretos que exige el Ministerio de Educación. Entonces, esto es un poco una idea para poder acercarles a ustedes la información medular. Obviamente que cada uno tiene que ir siempre a la fuente primaria, pero siento que la idea es aportar con un granito de arena para que ustedes por último se puedan hacer una idea general de cómo poder ir estableciendo estrategias durante la marcha, ¿ya? Así es que agradezco que ustedes mismos me vayan planteando los temas que quieren abordar y agradezco sobre todo a todos los comentarios que hicieron en el primer video. Sé que me demoré mucho entre un video y otro, pero quiero agradecer porque la idea es poder ir generando una comunidad en la cual podamos entre todos a lo mejor establecer estrategias en conjunto o podamos hablar en general de las políticas educativas que tenemos que aplicar en nuestros colegios, sí o sí, ¿ya? Dicho esto, entonces comenzamos con el tema de hoy. ¿Qué es un protocolo de convivencia escolar en el sistema educativo chileno? Bueno, explicarles que un protocolo es un conjunto de pasos o procedimientos obligatorios que deben seguir los establecimientos educacionales para poder resolver una situación de conflicto o una situación problemática, ¿ya? Estos protocolos están regulados, por lo tanto hay documentos oficiales que explican por lo menos la base que debe tener un protocolo. Ahora les voy a explicar cuáles son algunas características clave de un protocolo educativo. Primero, que están bajo una base legal sólida. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se atengan a las leyes en donde están estos protocolos, a los reglamentos donde están estos protocolos y específicamente la Superintendencia de Educación emana circulares para poder aplicar estos protocolos y establecerlos en el reglamento de convivencia escolar. Ahora, estas circulares tienen lo medular, es decir, los pasos, los roles y un montón de cosas, pero hay algunos casos en los cuales ustedes sí pueden hacer algún tipo de modificación estableciendo, por ejemplo, que en la investigación, no sé, de un caso de maltrato entre pares o en un caso de maltrato entre miembros de la comunidad, pueda hacerse la investigación no solamente por el encargado de convivencia, sino que por alguna otra persona, ya sea por ejemplo el orientador o bien el inspector general, para poder agilizar un poco más los procedimientos, ¿ya? Pero es muy importante que se mantengan en la base legal. Es decir, las circulares de superintendencia prácticamente vienen listos los protocolos para llegar y poner en el reglamento, pero siempre hay que tratar de ir acomodando a la realidad de cada uno en cuanto a los plazos y en cuanto a algunos de los roles. La segunda característica es la obligatoriedad nacional, es decir, hay varios protocolos, muchos, antiguamente eran solo 5, pero hay varios protocolos que ahora se han sumado, que son muy importantes que sean respetados tanto por colegios
particulares subvencionados, como se les llama, ya municipalizados, ahora que son de los servicios locales de educación, o bien privados. Es decir, estas garantías de proteger los derechos es en todo el sistema educativo. Por lo tanto, la obligatoriedad aquí, por lo menos en el sistema desde sala cuna hasta cuarto medio, es para todos los colegios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque considera que estos protocolos vienen a garantizar los derechos de las personas. La tercera característica es que estos protocolos tienen una estructura definida. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecen definición del problema, es decir, por ejemplo, un protocolo de vulneración de derechos debería aparecer qué se entiende por vulneración de derechos. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando hablamos de negligencia parental, ¿qué se va a entender o cuáles van a ser los signos que van a indicar que existe una vulneración de derechos a los niños? Por lo tanto, debería en el protocolo aparecer la definición del problema, los pasos a seguir, ¿ya? Para denunciar o para hacer una investigación. En este sentido, quiero aclarar que hay algunos protocolos que solamente exigen denuncias, específicamente el protocolo que tiene que ver con si es que hay alguna develación, no estamos llamados a investigar, solamente a denunciar a quienes correspondan. Y esto no solamente con niños, también puede existir develación en algún profesor o bien incluso en apoderados. Entonces, como colegio no estamos llamados a hacer una investigación en este caso, es solamente a denunciar. Y en este sentido, sobre todo cuando tiene que ver con a menores, es sumamente delicado que nadie más de la comunidad sepa respecto de esta situación. Por lo tanto, es importante que se establezca bien si es que va a haber denuncia o si va a haber investigación. Y si la investigación puede que también se considere como paso posterior una denuncia. También se deben identificar los actores y los roles de cada uno. Por ejemplo, ¿quién activa un protocolo? En el caso, por ejemplo, de un protocolo de maltrato escolar, quien lo activa generalmente es quien observa la situación, que puede ser un asistente de la educación, un profesor, pero quien realiza la investigación normalmente debería ser el encargado de convivencia y dependiendo de qué estructura tenga en el colegio podría considerarse otra persona más. Además, se debe considerar los plazos para esta investigación o para esta denuncia. Ojo, que en el caso de los protocolos de abuso, la denuncia tiene que ser específicamente en las 24 horas siguientes. Si es un protocolo de otro tipo, se debe considerar cuáles son los plazos para poder terminar el protocolo. En caso, por ejemplo, de maltrato entre pares, si hay que hacer una investigación, ¿cuántos días hábiles? 5, 10 días hábiles, dependiendo de las capacidades de cada uno de la estructura que tenga el colegio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que el protocolo termine en una resolución y esta resolución puede ser una sanción, puede ser una medida formativa, puede ser un taller. La idea es que termine en algo. No quede solamente ahí en que ocurrió la situación y no se hizo nada, porque ahí es cuando los papás o los apoderados o los profesores o los niños terminan diciendo que en realidad se vulneraron sus derechos y ahí es donde llegan las denuncias a superintendencia porque se sienten no escuchados o no protegidos en sus derechos. Por último, la cuarta característica que tienen los protocolos es que tienen un enfoque preventivo. La idea es que no se establezca solamente una sanción, sino que además
se puedan proponer acciones que permitan que toda la comunidad aprenda o que específicamente la persona que realizó el daño pueda aprender de esta experiencia y para que no se vuelva a repetir. La idea siempre es producir un ambiente escolar positivo. Algunos ejemplos de protocolos obligatorios está el de maltrato escolar, que es prácticamente el que más se utiliza en los colegios, que está regulado por la ley 20.536, que aborda casos de bullying y agresiones asegurando un ambiente seguro. Ojo que el maltrato escolar no es solamente entre niños, también lo considera de un adulto, ya sea apoderado o ya sea profesor o ya sea asistente de la educación hacia el niño o hacia apoderado entre miembros de la comunidad. También está el de que está protegido por la ley 21.057, que establece cómo actuar ante denuncias protegiendo a los menores, ya hablamos bastante de este. El de inclusión educativa, según la ley 20.845, que garantiza adecuaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales, y ahí hay que ir viendo porque hay varias modificaciones constantes, sobre todo en la ley que tiene que ver con trastornos del espectro autista. Y también está el de emergencias escolares, que tiene que ser coordinado con ONEMI, define planes de evacuación para desastres naturales o incendios. Estos son algunos de ejemplos de protocolos obligatorios. Hay muchos otros que no necesariamente son obligatorios y hay otros que sí. Por ejemplo, está el protocolo de embarazo adolescente, que ese es obligatorio, pero hay otro que tengo entendido que no tanto, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la identidad de género. También hay protocolos de prevención del suicidio o de autolesiones. Entonces, hay muchos protocolos emanados por superintendencia. Al menos cuando estaba como encargada de convivencia escolar, consideraba que era mejor tenerlos que no tenerlos, porque de verdad que solucionan situaciones de conflicto. ¿Cuál es la importancia de los protocolos educativos? Primero es la protección, es decir, garantiza que realmente se investiguen las situaciones y se resuelvan efectivamente, sobre todo en aquellos casos en que las crisis o los problemas son graves, priorizando el bienestar tanto de los involucrados como de la comunidad en general. ¿Por qué? Porque cuando algo no se soluciona en un colegio, normalmente, ¿qué pasa? Que las mismas personas se sienten en un clima que no es el más seguro. 2. Claridad en la comunidad. Si es que existe claridad en cómo se llevan a cabo los protocolos, es decir, que están especificados en los reglamentos y cada persona puede acudir a ese reglamento para saber cuáles son los pasos a seguir, entonces es mucho más fácil solucionar el problema y que además la comunidad se sienta en un ambiente seguro y protegido. Y por último, es muy importante porque garantiza la justicia y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene la percepción de que a pesar de la situación conflictiva, sí se va a abordar y que no va a tener que ver con la voluntad de las personas el hacerlo o no. Además, permite la transparencia, es decir, que todos los miembros de la comunidad sean tratados de la misma manera, porque ante un protocolo todos los miembros de la comunidad están, digamos, bajo esas mismas normativas, ¿ya? Por lo tanto, los protocolos evitan decisiones arbitrarias. ¿Por qué? Porque está establecido los pasos, los roles y las sanciones que pueden conllevar si es que el protocolo o la investigación se realiza correctamente, asegurando procesos justos y transparentes para todos. Es
fundamental que los protocolos estén en los reglamentos internos de convivencia escolar. De hecho, uno de los puntos más complejos cuando se hace el tema de superintendencia, cuando la gente va a hacer sus reclamos a superintendencia, lo primero que preguntan es si el protocolo está en el reglamento interno y es conocido por todos los miembros de la comunidad, ¿ya? Para eso es importante también tengan claro que cuando ocurren situaciones de conflicto y se activa un protocolo, tiene que establecerse de manera escrita. Puede ser en la hoja de vida del estudiante o en algún otro formato que tengan como convivencia escolar. Pero si existe algún tipo de reclamo en Superintendencia de Educación, la única manera para demostrar que el protocolo se llevó a cabo según el reglamento es a través de la evidencia escrita. Nada más. Es importante también que consulten a Superintendencia de Educación. A veces hay casos en los protocolos que uno no sabe cómo aplicarlos y es mejor consultar a Superintendencia o bien buscar en los documentos que emana Superintendencia a tratar de solucionar el problema como yo creo, porque a veces el que yo crea no ayuda mucho, ¿ya? Y obviamente también el Ministerio de Educación tiene muchos documentos y circulares en los cuales se explican los protocolos. Una cosa importantísima, querámoslo o no, los derechos que se garantizan en la educación hoy en día, sobre todo con las políticas de convivencia educativa, necesitan un sustento jurídico. La Superintendencia de Educación y los protocolos de actuación educativa tienen que ver con eso. Tienen que ver con los procedimientos que se realizan de acuerdo a derecho y que permiten garantizar los derechos de todas las personas en una comunidad educativa. Entonces, es importante que como encargados de convivencia o como miembros del equipo específico de gestión de la convivencia, es importante que conozcan esto, que conozcan los protocolos, que conozcan cuándo se aplican, cómo se aplican. ¿Por qué? Porque son ellos los llamados a garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad. Insisto, no tiene que ver solamente con los niños. Las garantías también son para los profesores, las garantías también son para los asistentes, es decir, si hay un apoderado que le falta el respeto a un profesor, también se tiene que aplicar un protocolo. Y si hay un profesor que le falta el respeto a un apoderado, o le falta el respeto a un directivo, o le falta el respeto, lo mismo. Entonces, es importantísimo que los encargados de convivencia escolar y los miembros del equipo de gestión de convivencia escolar entiendan que estos fundamentos jurídicos tienen que aplicarse y tienen que considerarse como ley. No hay de otra, ¿ya? Espero que les guste el contenido, suscríbanse si les gusta, pónganle me gusta, comenten, todo va a servir para que yo también pueda ir haciendo más contenido y ojalá que me puedan compartir sus impresiones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Que estén muy bien, un besito y nos vemos pronto. ¡Chao!